capitalismo representó un gran avance para la humanidad, ¿no? Si se compara con los sistemas anteriores. Imagínense ustedes, recuerdan a Cristóbal Colón, ustedes estudiaron todo el descubrimiento de América. ¿Cómo llegó Colón a América? En una carabela, en un barco a vela. Y en aquella época se usaban las galeras. Ustedes han visto películas donde estos grandes barcos llenos de remeros de esclavos que caminaban a remo y a vela. Imagínense comparando con los transatlánticos. ¿Cómo se transportaba la gente en el pasado? Bueno, a pie, en animal, en carreta. Y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, aviones transatlánticos, tenemos estos trenes de alta velocidad, con enorme desarrollo tecnológico ha significado el capitalismo. ¿Para qué decir todo el bienestar, las posibilidades de comodidades, etcétera, que se han dado pues, a medida que se va desarrollando el capitalismo? Pero todo este desarrollo productivo que se debe a este sistema, ¿en qué se ha traducido? Ha desaparecido la pobreza. Son los pueblos que están regidos por el sistema capitalista más ricos, la gente vive mejor. Creo que todos ustedes a través de las noticias tienen que enterarse de que en Estados Unidos, el país más rico del mundo, hay mucha pobreza. Pobreza en algunos sectores, no en todos, pero existe la pobreza, no se ha eliminado la pobreza. Hay pobreza en medio de la riqueza. La sociedad capitalista en la que estamos viviendo tiene demasiadas injusticias, desigualdades. Una pequeña porción de gente muy rica y una cantidad enorme de gente que solo apenas tiene para vivir, especialmente en los países pobres. Por eso es que yo, aunque algunos ya me oyeron en otra charla, quiero repetir lo que Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, explicaba al pueblo de Bolivia cuando quería decirle por qué ellos estaban luchando por una sociedad distinta. Él decía, se mueren al año en el mundo por falta de atención médica, por desnutrición, 11 millones de niños al año. Lo mismo que la población entera de Bolivia. ¿Se imaginan ustedes lo que significa para el pueblo boliviano que le digan, mira, toda la población de tu país se muere una vez al año por este sistema? Decía también que cada noche duermen con hambre 800 millones de personas en el mundo. 2.000 millones de personas no tienen servicios básicos. Pero no solo el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer no tienen lo que necesitan para vivir en muchos casos, sino que este sistema destruye la naturaleza. Miles de especies y plantas están desapareciendo en los 400 a 500 años que lleva este sistema de desarrollo en el mundo. Los bosques se están empequeñeciendo. Se debilita la capa de ozono que nos aísla de los rayos solares. Ustedes saben, todo el tema del cáncer, estas radiaciones que está recibiendo la gente cuando recibe directamente el sol sin la protección de la capa de ozono. Nuestros cerros, que antes estaban nevados, ahora la nieve se está derritiendo, los glaciares. Ustedes no sé si han visto cómo se está derritiendo esa reserva de agua del mundo. Se está hablando de que en el futuro va a haber escasez de agua, ¿no? Todas estas cosas ocurren en un sistema, ¿no? Toda esta dificultad de tanta gente para sobrevivir en un sistema en que por otra parte existen grandes riquezas, grandes conocimientos. Hay las posibilidades de resolver los problemas de todos. ¿Y por qué entonces, si hay las posibilidades de resolver los problemas de todos, no se resuelven? Pues porque esas riquezas las acaparan unos pocos. Ustedes no sé si conocen, hay unos estudios de las grandes familias del mundo y las corporaciones transnacionales que tienen a veces más riqueza que un país entero. El sistema capitalista es irracional e injusto, ¿no? Porque produce muchos bienes que cuestan dinero, porque para el capitalismo, para tú tener cosas, tú tienes que ir a comprar al mercado. Tú, esta mañana tal vez fuiste al mercado, tuviste que tener dinero para comprar. Entonces resulta que por un lado se produce gran cantidad de productos y por otro lado la gente no tiene dinero para comprar. Entonces llega un momento en que están llenas las tiendas de cosas,
y la gente no compra. Esas son las que llamamos las crisis. Hoy día estamos viviendo en una de las crisis del capitalismo, las grandes crisis que ha habido. Se habla de la tercera crisis mundial del capitalismo. Y entonces, ¿por qué? Porque, bueno, te pagan poco, o te dejan desempleado, o estás tan endeudado por pagar tu casa que no te queda dinero para comprar. Entonces, lo primero que hace la gente es reducirse las cosas que menos necesita, comprar menos de aquello que menos necesita. Una de las síntomas es los restaurantes, por ejemplo. En épocas de crisis en los países, no sé si a usted le ha tocado estar en algún país, pues inmediatamente se ve de que la gente no va al restaurante. El restaurante es digamos, es un placer, pero un placer del cual se puede prescindir. Y es mucho más barato comer en la casa que en un restaurante. Bueno, la otra de las contradicciones del sistema es que se estimula mucho el lujo. Entonces se produce cosas extravagantes y no se piensa en producir las cosas para las necesidades de la gente. Es un sistema que está basado en la ganancia y no en satisfacer las necesidades de la gente. Y es tan irracional e injusto que se llega a destruir, por ejemplo, cosechas para que suban los productos. Porque cuando hay escasez, sube el precio de los productos. En Brasil, por ejemplo, históricamente hay datos de cómo se destruían las cosechas del café para subir el precio del café. En Estados Unidos, la leche extraída de los animales se botaba a los ríos para poder subir el precio. ¿Y cuántas veces no se deja pudrir la fruta en los árboles para que la fruta que se coseche tenga un precio mayor? Pero no solo esto, además es un sistema en que la guerra es algo totalmente funcional al sistema. No solo hay guerras para apoderarse de las materias primas que necesitan, o sea, invadir países, someter a países, o hacer que, digamos, que los gobernantes den golpes de Estado para tener gobernantes que realmente ayuden a las grandes potencias a obtener las materias primas que generalmente están en los países del tercer mundo. Así ha ocurrido con Irak, con Libia, ¿no? Recientemente. Pero no solo se necesita la guerra para someter a los países para obtener materias primas, sino que también la guerra es funcional al capitalismo porque crea necesidades, industrias de guerra que se llaman, ¿no es cierto? Para hacer la guerra tú necesitas cañones, necesitas balas, necesitas barcos que te trasladen la tropa, necesitas miles de cosas. Entonces la guerra, muchas veces en época de crisis, pues la industria de guerra resuelve el problema de la crisis. Entonces, por supuesto, guerra, ¿qué significa? Matanza, hogares destruidos, pueblos arrasados, cosas horribles, ¿no es cierto? No solo se destruye porque la guerra, por desgracia, no es la guerra entre los guerreros. La guerra generalmente afecta más a la población civil, que es absolutamente inocente, que no tiene ninguna culpa, ¿no? Y destruye escuelas, hospitales, carreteras. Bueno, hay gente hasta que dice que se hace la guerra para destruir, para entonces contratar después a las empresas capitalistas para que reconstruyan los caminos, las escuelas, etc.